Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre Elena Poniatowska, vamos a hablar sobre su libro más importante que es Las noches de Tlatelolco y vamos a hacer una revisión básicamente por lo importante de su carrera. Tendríamos que decir que sin duda Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes de Literatura, es una novelista, ensayista, escritora de poesía y una gran periodista. Y aparte de eso, pues, siempre ha demostrado tener una gran pasión por la crónica. Siempre ha sido una persona congruente con su compromiso político y básicamente retrata la realidad de este México en el que nos tocó nacer y vivir. Siempre la crónica en Poniatowska pues, ha jugado un papel importante dentro de su gran obra y siempre dentro de la crónica Elena ha dejado siempre un espacio para las personas más marginadas, para las mujeres, para los estudiantes y sí, no solamente es una narración, sino que hace un análisis de lo que implica ser mexicano. Básicamente ha apostado siempre por la justicia, por la transformación social y siempre tenemos que decir que Elena Poniatowska siempre ha sido una mujer que escribe de manera muy accesible y genera consciente prácticamente en cualquier persona que los lee. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la noche de Tlatelolco, pero antes regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Coménteme cuál es la obra favorita que usted tiene de Elena Poniatowska. De verdad, hay muchas cosas de narrativa que yo no conozco y me gustaría que usted me recomendara algún libro de ella. Me gustaría que se suscribiera al canal y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay que aplastar unirse. Eh, Estamos leyendo ahora William Faulkner todos los sábados al mediodía, unirse. La segunda opción que hice 2 tazas de café y básicamente eso es todo. Bueno, antes de que comencemos a hablar sobre la noche de Tlatelolco, valdría la pena hacer una revisión sobre qué es el movimiento del 2 de octubre o qué es eso de la matanza del 2 de octubre. Bueno, miren, el 2 de octubre pues, es un movimiento social, básicamente liderado por estudiantes y posiblemente es uno de los movimientos más importantes de la historia de México, por lo menos del México reciente. Básicamente fue un movimiento que comenzó por algunos problemas entre algunas escuelas y que estaba básicamente los alumnos de distintas universidades en contra de las Olimpiadas, exigiendo que se resolvieran algunos otros problemas que eran más graves y exigiendo que se respetara la autonomía de la Universidad Nacional, la UNAM, que básicamente ningún policía puede entrar a su institución. También se puso en entredicho el sistema de represión. Se volvió un escándalo a nivel mundial porque básicamente habían usado el ejército para reprimir a una marcha pacífica. Habían ejecutado, desaparecido y torturado a un montón de estudiantes debido a que pues, el gobierno tenía la capacidad de resolver las denuncias de extorsión. Digamos que fue la primera vez en la historia de México que los estudiantes de manera masiva se rebelaban en contra del gobierno, estaban a favor de la democracia y de la justicia. Digamos que fue el primer rasguño establecido que tuvo que ver contra pues el partido único que estuvo casi 90 años en el poder, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que todavía queda un poquito de ese partido, pues fue un partido que gobernó, digamos, de manera continua. Y básicamente esta manifestación de estudiantes fue el primer rasguño que le hicieron a ese partido. Por primera vez alguien le decía que no estaban de acuerdo, alguien les hacía notar que lo que estaban haciendo era mal y ahí es donde entra Elena Poniatowska. Elena Poniatowska tiene un libro que se llama La noche de Tlatelolco, que yo tengo aquí en esta edición. Esto está en Editorial Era, se llama Fuerte es el silencio. Son 4 crónicas, pero nos vamos a centrar básicamente en una, que es la de Tlatelolco. Y mire, es una crónica que básicamente muy impactante, muy fuerte. Se publicó en 1971. Básicamente habían pasado 3 años de la masacre de estudiantes y Elena Poniatowska se atrevió a publicar eso. Y esto fue un escándalo total porque básicamente hacía evidente, basado en fundamentos, la manera brutal en que había actuado el Estado mexicano. Es un mosaico de voces silenciadas por el Estado mexicano, en donde encontramos
eh, una investigación ligada prácticamente con sobrevivientes, porque no se puede llamar de otra forma, en donde hay estudiantes, padres de familia y periodistas, que fueron los principales desaparecidos, torturados, golpeados, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Sí, es un texto que causó tensión social, un texto que causó un malestar en la política. Prácticamente Elena Poniatowska se volvió enemiga del Estado mexicano después de esta publicación. Y es un texto interesante porque nos permite hablar sobre una masacre ordenada por el ejército mexicano en contra de estudiantes, más allá de los números. No es que digan mataron a tantas personas, no, sino que nos permite ver de qué manera el ejército, a partir de las ejecuciones, destruyó familias, destruyó vidas, arruinó la existencia de un montón de personas porque no podían solucionar una demanda social. Hay madres buscando hijos, estudiantes que pudieron salir de campos de tortura, dicho en primera persona. Es un texto, como les digo, muy sencillo, muy agudo, y tiene un servicio directo a la denuncia. Hay también dentro de la colección de libros algo que quería mostrarles, que son básicamente una colección de fotografías eh, que son verdaderamente impactantes. Miren, esta. Esta fue la marcha que se llevó a cabo en Tlatelolco, porque fue un movimiento que comenzó 2 o 3 meses de, eh, antes de la masacre de Tlatelolco. Y fue un movimiento que prácticamente terminó 10 días antes de que comenzaran las Olimpiadas en México. Era un escándalo que no se iba a poder llevar a cabo las Olimpiadas por movimientos estudiantiles ligados básicamente miren, ligados básicamente a estudiantes del Politécnico Nacional y de la UNAM. Y entonces Elena Poniatowska hace un trabajo pues fantástico. Miren, aquí está la manifestación anterior al 2 de octubre que se hizo en el Zócalo. Aquí está la detención de militares, que es una vergüenza que el ejército mexicano haya utilizado militares contra estudiantes, militares armados con R-15. Y sí, al final la magnitud del dolor, del desastre y de lo trágico que fue para muchos mexicanos haber participado en esa cosa, pero no fue algo en vano. De verdad las cosas cambiaron, tal vez no instantáneamente, pero verdaderamente cambiaron en algún momento. Y yo creo que el trabajo de Elena Poniatowska, como ya les he dicho, una serie de entrevistas a una serie de personas muy, muy importante, pues nos permite reflexionar sobre el poder, sobre qué tan sano es tener un poder único en un país, que eso es algo que todavía puede estar muy de moda el día de hoy. Y nos permite reflexionar también sobre la memoria, sobre lo importante que es no olvidar. Tal vez sí, pues no entrar en este discurso como del rencor eterno, pero por lo menos estar pues, presentes de quién te hizo lo que te hizo. Pero bueno, ahí está. Hoy quería hablar sobre Elena Poniatowska, una de las grandes, grandes escritoras mexicanas. Yo al final tuve la fortuna alguna vez de conocerla, de charlar con ella y es un amor, güey. No puedo decirlo de otra forma. Pero bueno, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Y esas 4 personas le vuelven a dar like, evidentemente esto se vuelve un poco más grande y más importante. El libro está buenísimo. Coménteme si ya lo conocía. Coménteme formalmente si les parece importante. Dígame cuál es su libro de Elena Poniatowska favorito y suscríbase al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay que aplastar unirse, la segunda opción. Y lo único que va a pasar es que al mediodía estamos hablando en el mes de febrero sobre William Faulkner, y cada mes cambiamos de escritor y de libro. Hoy estamos leyendo El Rey de la Furia. Pero bueno, los dejo ahí. Reflexionen sobre el movimiento del 2 de octubre de 1968.